día tan complicado de agenda para todo, con Osasuna, con la escalera, con todo, pues aún somos valientes y vamos a estar un rato aquí charlando de toros a las 6:30 de la tarde. Ay, tengo un problema, si yo hablo no puedes acercártelo tú. ¿Vale? Ahí. Si es que van los dos, tiran los dos del mismo. Es que iba a decir Aupa Osasuna. Vale. Bueno, pues comentaba que este acto ha sido organizado por la Asociación Pompaelo, Asociación Iqueña Sanferminera, Asociación Cultural Iqueña Sanferminera, lo cual hablábamos de crossover, eso también es todo un crossover conceptual, y en él pues vamos a participar el señor Cherre. Hola. Buenas tardes. Miembro del Club Taurino de Pamplona, periodista, y Cherre Zabalaga. Buenas tardes, señores. Y hoy yo que vengo pues con la chaqueta de la Casa de Misericordia puesta, como muchos de los aquí presentes, pues ya me conocéis. La temática de esta mesa redonda podría darnos para estar todo el año aquí sentados y no movernos. Luego no sé por dónde lo vamos a... No sé por dónde lo vamos a orientar, porque al final es toros y fiesta, ¿no? Pachi. Ay, no. Pues sí, la ponencia es pues un cajón desastre, donde cabe solo por encima de ello podríamos haber puesto la tauromaquia y entonces ya abarcábamos absolutamente todo lo que hay. Si hablamos del toro y lo que supone la fiesta, tenemos que ir recortando. No tenemos, como bien dice Mariano, 50 horas para seguir hablando sin repetirnos. Entonces, empezar a hablar de Mesopotamia o de la cultura minoica o sería algo estúpido. Yo me empezaría a centrar en la demostración que ya está hecha a lo largo de la historia y de la prehistoria de lo que ha significado el animal, el toro, el mito, el dios, según en qué cultura estemos hablando. Y podríamos decir que para cuando nos llega a nosotros, que empezamos a escribir bastante tarde, y ya me refiero a la localidad en la que me encuentro hoy, en Pamplona, que estamos hablando de la primera vez que se habla de toros, o se escribe, es en 1385, cuando Carlos II el Malo contrató a un moro y a un cristiano de Zaragoza para hacer de matatoros en lo que es actualmente la Plaza del Castillo de la localidad de Pamplona. Anteriormente, sabemos, en el fuero de Segorbe, y los fueros de Segorbe es el primer fuero que existe en Navarra, que luego se ha llamado y se ha denominado fuero de Tudela, porque en el siglo, cuando se conquista Tudela, me parece que es hacia el, no saben muy bien si es el 1118, 1119, por ahí Alfonso el Batallador conquista Tudela y pasa a ser parte del reino entonces de Pamplona. A partir de ahí empiezan a vivir los reyes. De hecho, el último rey en vivir en Pamplona, en Tudela, es Sancho VII el Fuerte, hasta 1234. Ahí ya se dan los fueros que son siempre de Tudela, porque desde Tudela se estaban dando los fueros generales a lo que hoy en día se llama el Fuero General de Navarra. Eso lo tienen ustedes muy bien, seguramente que aquí tienen libros de José María Lacarra. Él ha sido un grandísimo estudioso medievalista navarro único, el Estellica, y pueden leer todas las cosas allí. Y allí ya se hace referencia también a lo que son los juegos de toros. Vámonos mucho más cerca. Yo no voy a usar ni la palabra antigüedad ni modernidad, porque lo moderno la gente lo pone donde quiere. Cuando se habla del toro moderno, en el mundo de la tauromaquia, nos retrotraemos al siglo XVIII. Ahí queda eso. Estamos hablando de anterior a la creación de esta fundación de la Casa de Misericordia. Estamos hablando de 1710, 1713. Ocurre un caso muy curioso. Cuando España se queda sin rey, hay que buscar la sucesión. No sé si saben, yo creo que sí, porque lo hemos tenido que estudiar en historia todos, que hubo una guerra, la guerra de sucesión, partidarios, algunas comunidades que diríamos hoy en día eran partidarios
de la Casa de Augsburgo y otros eran partidarios de la Casa de Borbón. Al final, Felipe V fue el siguiente rey a Carlos II era también, sí. Fue el siguiente rey a Carlos II, que se quedó sin descendencia. La Casa de Austria desaparece y inicia la Casa Borbón. ¿Por qué me paro ahí? Por una cosa muy curiosa. A ese hombre le costó llegar, es bisnieto del rey Sol, de Luis XIV, le cuesta llegar desde Versalles a Madrid, pues bastante días, y desde que entra en Bayona y se para a dormir en Bayona y ya le hacen una fiesta de toros, al día siguiente llega a Pamplona, le hacen otra fiesta de toros, al día siguiente llega a... Total, que acaba en Sigüenza antes de llegar a Madrid, y resulta que ese hombre ya ha tenido 4 fiestas de toros consecutivas, dándole no solo asco, sino aborrece lo que ahí está viendo. Es un toro caballeresco, es decir, caballeros alanceando los animales, y es un toro que hoy en día, pues si ya dicen cosas de lo que hay hoy en día, ni pensar las burradas y aberraciones que creemos que para nuestra mente de hoy en día se hacía entonces con los juegos de los toros. Bueno, era lo que había y eran sencillamente esos juegos. Entonces, da una prohibición clara. Y ya para 1720 queda bien claro que no deja que los señores toreen. Ya prohíbe a los señores alancear toros. Entonces, aquello que quedaba para la nobleza, pues no queda otra. Y se hacen los amos, ¿quiénes? Pues los peones que acompañaban a aquellos señores, los de a pie. Para entonces, el encierro de Pamplona ha sufrido ya 3 modificaciones. Para entonces, el encierro de Pamplona, la gente ya está saliendo a meterse entre los caballeros que suben el ganado, porque para subir el ganado se subía a la plaza de toros, a la plaza del castillo, que era la plaza de toros improvisada, y allá, pues por el camino que era por Curtidores, por el puente de Curtidores actual, subían los toros y entraban pues por lo que hoy entendemos que es la Chapitera. Por ahí subían a la plaza de toros. Ya había habido 3 modificaciones porque los caballeros querían venir de los campos del Sabio, no querían dar la vuelta entera, porque dando la vuelta entera había mucho personal de la ciudad pues que se tiraba a molestar al toro o a correrlo, y así es como surge lo que se llama el encierro de Pamplona, unas fiestas de San Fermín que se cambiaron después de la bula papal en 1567, la prohibición del Papa Pío a la tauromaquia, y por medio de Felipe II vuelve otra vez a instaurarse y el siguiente Papa lo permite, y los Sanfermines pasan de ser a primeros de octubre a lo que es el 7 de julio. Creo que los primeros Sanfermines, era por el tiempo, que hacía muy mal tiempo en octubre. Los primeros Sanfermines, seguro que Mariano tiene mejor memoria que yo, pero me parece que es hacia 1592, creo que son los primeros Sanfermines con la festividad del 7 de julio. Ese 7 de julio llovió como nunca y fueron unas fiestas pasadísimas por agua. O sea que la casualidad que el cambio, pues el santo siguió trayendo agua, debía ser necesaria. Al final, el toreo moderno ya a finales del siglo XVIII se impone, y el animal nos han enseñado varias cosas, que 4 castas fundacionales, que el toro desciende de lo que se llama el euro europeo, hay una desliz con el euro indoeuropeo, algunos le dan la rama, pero el euro europeo, cuyo animal fallece el último, dicen, alanceado por el rey de Polonia en 1690. Hasta entonces, en los bosques de Europa, en el Rin, etcétera, etcétera, vivía agreste aquel animal. Ese es el animal que da, digamos, es el antecesor, el post-antecesor de lo que entendemos como el toro de Lidia. Eso nos enseñaron. Resulta que ya desde hace 30 años hay 2 cosas que han cambiado fundamentalmente todo. La genética es una de ellas. Entonces, los toros de hoy en día pues tienen sus marcadores, buscan los priones, sacan el ADN, saben de dónde viene una casa, de dónde viene otra, y muchos ganaderos
Eso fue un magnífico trabajo de la Unión de Criadores del Toro de Lidia. Eso es una ponencia completa. Muchos ganaderos, todo lo que tenían escrito en los libricos, el librico de la vida de cada toro y cada vaca en su ganadería, se dieron cuenta que las sangres que ahí ponían, pues que había también otras cosas. Y se ha demostrado científicamente que el uro africano tiene mucha presencia en lo que es el toro de Lidia. Y en varias líneas de ganaderías ya están todas bastante mezcladas. Unas tienen más presencia que otras, pero el toro africano, sobre todo en dos casas, en la casa Miura y en la casa Núñez, se ve claramente lo que es la presencia del antecesor uroafricano, que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a morfología con el uro europeo. ¿Por qué les digo esto? Pues porque no había manera de encontrar el hilo ni por qué. En cuanto al toro, ese hilo se ha encontrado al final, y está escrito ya, en casa de un ganadero actual, cuya ganadería se llama Toros de Tarifa, que se llama Francisco Curro Núñez del Jumea. Viene de la casa Núñez del Cubillo, que estará aquí presente en los próximos Sanfermines. Ahí tiene su hierro, dentro de lo que compone la Feria del Toro. Y Núñez del Cubillo, su padre, ya nonagenario, no, tiene 95 años. Sigue al pie del cañón, llevando la ganadería, y entonces los hijos ya están desligados, llevando. Y él encontró, y resulta que un antepasado de ellos, un corsario, vamos a decirlo así, para los ingleses alguien muy malo, para los españoles un gran navegante de Tarifa, casa blasonada, sin nobleza, Marcos Núñez Temblador, recibe por Carlos III, rey de España, después de dejar Nápoles y Sicilia, y al morir Luis se hace cargo del reinado de España, viene a lo que es la corte, y se da cuenta que hay muchísimas zonas de Andalucía totalmente despobladas. Estamos hablando en concreto todo lo que es el norte de Córdoba y sobre todo Jaén y todo lo que es la sierra de Tiscar y la sierra de Cazorla están totalmente despobladas. Entonces hace un anuncio para toda Europa, y viene gente de toda Europa a tener su cacho de terreno, y con ello van a ir unas piezas de animales. ¿Qué se le ocurre a este Marcos Núñez Temblador? Dice, ¿de dónde vamos a sacar tanto animal para esta gente? Recibe él el encargo a la vez que más gente, pero me voy a centrar solo en él, ¿vale? No hablamos ni de Blas, de Lezo, ni hablamos de otra gente. Me centro solo en Marcos. Pues este hombre se va al Atlas y trae 10.000 toros y vacas del Atlas. Pasa el estrecho con ellos, no había puente, sigue así narrando, a base de barcos, pasa los 10.000 animales, y se da cuenta ya en su propia casa que hay animales que son más fieros que ni sé, y desde ahí empiezan a seleccionar esos toros. Muchos acaban en la cartuja por diezmos, sobre todo los más fieros, acaban en la cartuja de Jerez, otros acaban en la cartuja de Sevilla, les explico ahora la referencia, y otros acaban en su casa. Ahí es donde viene el uro africano. Por fin se ha descubierto, y esto se ha descubierto en el año 2019, se ha descubierto hace poco. Entonces os lo explico porque es el hilo que han tirado de lo que viene el toro moderno. El toro moderno de hace más de 300 años, porque estoy hablándoles de los años entre 1778 y 1787, ¿de acuerdo? Y él se hace ganadero de Bravo, ya es ganadero de Bravo con antigüedad 1792. Él se hace con la antigüedad. La antigüedad la da quien va a torear a Villa y Corte, entonces Madrid. Hoy en día la plaza de toros de las ventas da la antigüedad a una ganadería. Lo cual no significa que puedas tener una ganadería, lidiar por todos los sitios, no haber ido nunca a Madrid y irte muy bien. Eso simplemente es un formalismo de la tauromaquia que tiene muchos, no sé la palabra, mucha mística, tiene muchos conceptos que parece que son inmutables, pero esto no para y esto continúa y sigue. Y yo voy a hablar rápidamente ya porque
querrán hablar también aquí del toro, es a raíz de entonces cuando aparecen diferentes tauromaquias. Pedro Romero, padre e hijo, la escuela rondeña, son los primeros en hacer una tauromaquia explicando cómo había que estar en la plaza y qué había que hacerle al toro. Estamos hablando de los segundos 50 años del siglo XVIII, entre 1750 y 1804 estoy hablando. Carlos III aborrece los toros y sin embargo a Carlos IV le encantan, a su hijo adora los toros. Son los tiempos de Goya, han visto ustedes muchas cosas, todos hemos visto esas magníficas litografías del gran genio pintor. Bueno, entonces, después de eso, aparecen dos tauromaquias más en el siglo XIX. Son la de el arte de Cuchares, el gran Cuchares hace también una tauromaquia, y luego la más importante tauromaquia que se ha escrito hasta entonces, que es la del Chiclanero, Paquino. Francisco Montes es el primero que ya organiza y dice, pero cómo tiene que salir hasta en el paseillo cada subalterno, cada acompañante del torero, los picadores, cómo colocarse, etc. Hasta entonces no había nada escrito. Hay un torero importante en ese siglo, en el XIX, y muchos ganaderos, cientos de ganaderos. Se pone de moda lo que es el toro en sí y las ganaderías. Podemos hablar de cientos de ganaderías, sepan que hay muchos. Y ya esas 4 líneas fundacionales empiezan a entremezclarse, a venderse, a cambiarse. Uno se queda sin herencia, otro se lo queda el rey de España, Fernando VII. O sea, quiero decir que al final empieza a haber muchas líneas, muchas ventas, y cada maestrillo es su librillo. En la tauromaquia, en el campo, ocurre una cosa, que en 3-4 lustros, es así, en 15-20 años, tú has comprado una cosa y según donde vivas, si tiene nada que ver con donde estaban antes sus ancestros, y según tu percepción, has podido dar un giro completo a lo que es la ganadería. Y lo que parecía que era algo más arisco que daban bocaos, como se llamaba antes, pues se dulcifica rápidamente. Es bueno a veces echar un poco de agua al vino, pero es imposible quitárselo. Eso es uno de los dichos de la tauromaquia. Yo me paro aquí y si queréis apuntar algo más sobre hasta donde estamos hablando, pues adelante. Bueno, buenas tardes. Lo primero, no soy periodista, rápidamente ha habido ahí una errata. Bueno, Pachi, enhorabuena por tu sinopsis sobre la historia de la tauromaquia. Dejamos para el coloquio algún aspecto que quieran comentar. Yo voy a hablar de la contemporaneidad, siglo XXI, tras la larga historia, esta pequeña historia que estamos ahora. ¿Qué está pasando ahora? El antitaurinismo, que siempre ha existido, como apuntabas, del rey Borbón I, Felipe V, y otros antitaurinismos naturales clásicos, como el de Quevedo, como el de Unamuno y otros, eran antitaurinismos humanistas. Eran grandes hombres, o hombres, aunque no sean muy grandes, que criticaban o aborrecían, como decías, la fiesta de los toros de otros tiempos, pero porque era un espectáculo en el que los hombres resultaban heridos, incluso muertos, en tiempos en los que no había la medicina actual, ¿no? Era, digamos, un antitaurinismo natural y lógico y respetable. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Claro, ha surgido esta ideología animalista por todo el mundo, que tiene, entre otros objetivos, la fiesta de los toros, pero bajo la perspectiva de negar el que los humanos tengamos una dimensión superior, distinta al animal, y desde esta ideología antinatural, regresiva, absurda, ¿no?, de igualar el ser humano a un animal, este es el antitaurinismo actual, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que la fiesta de los toros hoy en día, que como se dice siempre ha evolucionado con la sociedad, sobre todo en España, que somos el país que conservó la clásica tauromaquia minoica, como decías, Pachi, ¿no?,
Esto se ha conservado en España, si no fuera por España no habría tauromaquia hoy en día en el mundo. Hay en más países, pero fue España quien la conservó y quien la creó y quien la ha expandido. Hoy en día me atrevo a decir que la tauromaquia ocupa un papel muy humano, es un símbolo y un estrato cultural en el que se demuestra que los humanos somos otra cosa que los animales, y de hecho lo estamos viendo en algunos jóvenes, los menos, claro está, la mayoría de jóvenes hoy en día pues están creciendo en este sustrato animalista, entonces se hacen antitaurinos porque es lo que toca, ¿no? Pero también vemos chicos jóvenes que están viniendo a la fiesta de los toros precisamente porque no se creen esto que están oyendo. Y hoy en día la fiesta de los toros para mí es una trinchera apasionante de humanidad, en la que se mantiene en el fondo lo que ha sido siempre el éxito de la tauromaquia, ¿no? El animal más bello de la creación, que es el toro, el más potente dentro del reino animal, porque el toro puede a todo animal. Tú haces un enfrentamiento del toro contra un león, contra un tigre, contra un elefante, va a ganar el toro. Es el animal más poderoso que hay y el hombre lo vence con su inteligencia, ¿no? Así como en el Neolítico se hacían trampas bajo la tierra, los humanos primitivos corrían a los toros caían, entonces los mataban con piedras, con lanzas. Los que os guste el tema y hayáis estudiado qué es Atapuerca, de ahí viene Atapuerca, de una de estas trampas primitivas. Luego hubo un terremoto que conservó. Cierro la digresión, ¿no? Este enfrentamiento que ha habido siempre con el animal más bello, más poderoso que hay, que el hombre lo vence con su inteligencia, y esto se ha transformado en que esta lucha, además, progresivamente con los siglos, con Cúchares, con los que le han continuado, ¿no? Con toda una historia que, si queréis, la vamos desgranando, se hace con belleza. Se le vence al toro con inteligencia y con belleza. Y hoy en día, además, yo creo que se ha transformado en un símbolo de humanidad. Y bueno, pues no me extiendo más. Vamos a empezar un turno de pregunta-respuesta que creo que es más interesante. Perdona por haberte puesto el título de periodista, que no es algo muy honroso muchas veces. No. Ojalá fuese periodista, pero es que por eso he hecho declaración, porque no tengo el honor de ser periodista. Bueno, yo voy a hacer un pequeño interceso sobre... al hablar de fiesta y toros, voy a dar la perspectiva desde aquí, desde la propia Casa de Misericordia. En la Casa de Misericordia... Que ahí tenemos todavía... Sí. No, es que no hemos llegado al 20. Salto al 19, porque ya en el 19 la Casa de Misericordia pretendió montar una plaza de toros en lo que hoy en día conoceríamos como la Taconera, en donde estaba la estatua de la Mariblanca. Se puso en contacto la Casa de Misericordia con el virrey en aquella época. Esto lo localizó Fernando Pérez Hoyo hace unos años, que fue miembro de la junta de esta casa, y no acabó saliendo el proyecto adelante, porque tradicionalmente las casas de misericordia y los lugares de beneficencia precisamente se financiaban a través de cosas igual no que tenían mucho más que ver con lo popular: los juegos de pelota, las apuestas y los toros, la fiesta de los toros. De manera que en el año 22 la Casa de Misericordia sí consigue construir una plaza de toros donde todo lo conocemos ahora, porque la plaza de toros vieja ya se estaba quedando relativamente pequeña y el ayuntamiento en el fondo no tenía ninguna intención de construir la plaza de toros, no quería ser ni mucho menos empresa taurina, pero cuando las cosas salían mal echaban la culpa a la Comisión de Fomento y se construye la Casa de Misericordia, construye y financia la plaza de toros, y esto le ha dado pues 100 años desde luego de tranquilidad a la casa, 100 años de poder sacar adelante un montón de proyectos y 100 años de que la fiesta de los toros en Pamplona sea lo que hoy conocemos como tal. Porque es muy curioso que si ahora saliésemos a la calle, uno de los grandes tópicos que persigue a la fiesta de los toros en Pamplona es la palabra tauromaquia. O sea, tú en la calle preguntas a cualquiera: ¿es usted taurino? Te van a contestar: no, yo voy a los toros en San Fermines, pero no soy taurino. Lo cual provoca que muchas veces el tópico que se asociaba a Pamplona era tú montas una corrida de toros fuera de feria en Pamplona y no va nadie.
En el siglo XX, en una época en la cual la gente, incluso en Pamplona, no podía salir los fines de semana de las ciudades, sí que grandes plazas de toros tuvieron temporada taurina, corridas de temporada. Madrid, Zaragoza, Barcelona, hoy en día no existen las plazas de temporada. Sin embargo, el abono de Pamplona es el único que ha seguido siendo tan fuerte como se le puede conocer hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Pues bien, si salimos a la calle en otras ciudades, igual con el adjetivo taurino, muchos sí se pueden llegar a sentirse asociados. O dicen, sí, taurino, tal. Aquí incluso tiene la palabra, cierto tono puede ser despectivo. Pues bueno, el Ministerio de Cultura todos los años, cada 2 años, realiza encuestas de hábitos culturales a los españoles y los divide por comunidades autónomas. Hacen la pregunta de ¿usted ha estado en un festejo taurino el año anterior? Pues vale, en Pamplona, cuando se realizó esta encuesta en el año 19-20, el 25% de los encuestados afirmaban haber estado en un festejo taurino el año anterior. Si se iba a Madrid, el dato bajaba al 17%. Si se iba a Andalucía, podríamos pensar que, asociando al tópico, todo se va a disparar, pues era el 13%. No recuerdo más datos de comunidades autónomas. Fijaos, uno podría decir, bueno, las encuestas la gente contesta lo que le da la gana, y es verdad que así salen las encuestas muchas veces. Se hizo la misma encuesta para el año 21-22, acordado la pandemia. El dato en Navarra bajaba al 3%, mientras que el dato en Madrid, Andalucía y en otros sitios estaba en el 7, 8, 9%. Luego, la respuesta era fiable. De hecho, estamos hablando que se venden entradas para solo en Sanfermines, para la Feria del Toro, para todo lo relacionado con el toro, encierros, corridas de toros, visitas a los corrales de Rodás, el apartado, entre 380.000 y 400.000 tickets de pago. Es decir, ¿asociamos los toros a la fiesta? Absolutamente. ¿Fuera de la fiesta iríamos? Pues igual no, pero es que igual no sabemos ejercer la fiesta en Pamplona de otro modo que en una corrida de toros, en ese gran teatro colectivo que es la Plaza de Toros de Pamplona, con su sol, con su sombra, con sus toros, con el toro de Pamplona, con los matadores que sí quieren venir a Pamplona y todo el sistema que se genera alrededor de una plaza de toros, que es probablemente, junto a esa cosa humanista, ese dato humanista de verse en jugarse el pellejo y estar sufriendo y tener esa emoción de lo que vemos en una plaza de toros, lo que hace que ya el ritual se mantenga, porque ya son rituales absolutamente ancestrales. ¿Quién hubiese dicho hace 100 años que esto iba a pervivir? Pues hay algo que nos gusta, y hablamos de un 25% de los navarros. Hace 3 años decían que habían pagado una entrada por los toros el año anterior. Hola, señor Pachi. Continuamos. Se han quedado con el dato fiable porque lo dan desde la casa. Yo llevo muchísimos años con la misma discusión, cuando en programas míos o en otros a los que voy, que sepan que entra más gente en la Monumental Pamplonesa al año que en el Salas. Ahí lo dejo, que hoy para Osasuna y se está jugando mucho esta noche. Que en el Salas, que nos parece que es el primer espectáculo de Navarra. Pues no, el primero ya queda claro cuál es. Estábamos hablando de esa modernidad y ya pues llegamos. El encierro de Pamplona en el siglo XIX es muy parecido al actual, ¿de acuerdo? Sobre todo a partir de que se coloca una plaza de toros. Creo que la primera es del 41, de por ahí, ¿no? De los años 1840. Tiene mucha culpa ahí Francisco Montes Paquilo en que se haga esa plaza. Y luego la siguiente de 1870 y tantos, 75 me parece que es, ya se está entrando por los callejones a la plaza de toros. No estaban situadas donde está la actual, tampoco la plaza del Castillo estaba cerrada por el teatro y no existía el Gallarre, se echó todo el teatro principal y se puso más a donde estaba el Gallarre actual, etc. Pero hay un caso curioso, en 1878, y lo quiero explicar, yo lo he escrito también varias veces cuando hablamos de los Sanfermines de antaño, que está en esta casa también aparece en archivos antiguos, pero yo lo conseguí en el Archivo General de Navarra, que había un dato curioso, que los mozos de las peñas, estoy hablando de 1878, ¿de acuerdo? Los mozos de las peñas, en agosto de ese año,
se hace una corrida con honor de la visita a Pamplona de Alfonso XII. Se le solicita a Alfonso XII, tras las guerras carlistas, etc., pues sacaron una pancarta solicitando derruir la ciudad. Pamplona siempre ha sido una ciudad o de los curas, o de los militares, o de ambos a la vez. Nunca ha sido una ciudad, siempre ha estado cerrada, etcétera, amurallada, pero en la Edad Media ni siquiera los reyes de Navarra vivían aquí. Aquí mandaba el obispo. Y siempre ha estado súper amurallada. Entonces, el primer ensanche se empieza a destruir a principios del siglo XX. Allí donde querían construir en esos años la Casa de Misericordia de entonces, la nueva plaza. La anterior era de madera, y esa pues le prendieron rápido fuego, o sea que la Casa de Misericordia se tuvo que poner las pilas el año 21 y para el año 22 tener la plaza en marcha, porque los alfermines no iban a variar, se tenía que seguir con lo que era uno de los puntales de lo que son las fiestas. Se dice que era una forma de que no hubiese retorno. Sí, se suele contar. Dice, cuando había la puerta olía mucho a gasolina. Sí, sí, eso es lo que se dice, sí. Así no quedaba otro remedio que correr y hacer la plaza nueva. Por entonces, el toreo ya está cambiando. Ya hay un personaje, un niño, que en 1911, en la Plaza de Toros de Jerez, en una novillada, coge y echa a todo el mundo de la plaza. Y la primera sorpresa es que echa a los caballeros. Hombres a caballo, sin peto, entonces no existía el peto, los echa de la plaza. Normalmente quedaban todo el rato, igual que las cuadrillas, estaban todo el rato pues alrededor del toro. Salía el diestro a lidiarlo aquí, pero todos pues estaban alrededor. Y ese niño, llamado José Ortega, Gómez Ortega, entonces era Joselito el Gallito, les echa a todos y se queda él solo lidiando un toro a un novillo, y ha brindado a una persona, ha brindado al bodeguero más rico de Jerez, un hombre que se dedica a sus negocios y que se llama Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio. Dicen, cuentan las malas lenguas, que le regaló un reloj luego. Y ahí hay otra persona que es también fundamental para lo que es la tauromaquia, digamos, del siglo XX y XXI, que es don Ramón Mora de Figueroa, hijo de la Tamarona, que se llama siempre de la viuda de Tamarón, que tiene yo creo que es la mala suerte de ser llamado, otros dicen la mala suerte de ser llamado el mejor ganadero sin ganado. Una persona muy lista y que aprendió mucho de ese niño, y ellos fueron los que revolucionaron y cambiaron el toro tal como conocemos, el toro agreste a poner al toro moderno. Por entonces, en 1914 ocurre una cosa curiosísima. Un hombre se queda quieto en la Plaza de Toros de Sevilla en su debut en la maestranza, no se puede mover, o no se quiere mover, perdón, y eso no había ocurrido. Hasta entonces se corría toro de un lado para otro, lo que hoy entenderíamos, o se llama globalmente pingüis, dando allá, pues como si fuésemos cualquiera de que haya estado con un poquito de tauromaquia con una vaquilla, pues casi hacemos lo mismo en los tentaderos, ¿no? Correr, y es lo que más o menos se hacía hasta entonces. Eso es lo que cambia. Y ese señor, lo único o lo más grande que tiene es que como se queda quieto, pues sale corriendo un crítico y dice: vayan ustedes a verlo si quieren verlo vivo. Vayan cuanto antes, porque no va a durar nada en la plaza. Entonces ese aura cala mucho en lo que se llama los intelectuales de la época. Incluso el propio Unamuno se permitía hablar con él y le gustaba, pero sobre todo pues, toda la cuadrilla, digamos, del 98, Ramón María Inclán, etcétera, etcétera, escriben un aura a través de ese hombre que se llama Juan Belmonte y se quedan enamorados de su, digamos, antónimo, que eso es lo bueno, cuando hay más de uno en la pelea de algo, pues ¿qué sería el Fútbol Club Barcelona sin el Real Madrid? ¿No? Y viceversa, pues ¿qué sería Juan Belmonte sin Joselito el Gallo? Joselito el Gallo es el que cambia muchas cosas, y una de las cosas que hace, y él la financia,
monta una plaza de toros monumental en Sevilla, de cuyos planos son los que estamos viviendo hoy en día en la Plaza Monumental de Pamplona. Él crea las plazas monumentales pensando en que a los toros tiene que ir todo el mundo y no solo el que pueda. Y hay que abaratar mucho los costes y tienen que ser entradas baratas para que, como ha dicho bien Mariano, en muchos de estos eventos, y por eso existían tantas casas de misericordia, está la de Zaragoza, la de Bilbao, etcétera, todas muy ligadas al mundo taurino, porque de ahí es de donde se saca el dinero para la beneficencia. Entonces es importante que cuanto más público y más gente haya, mejor. El caso de Pamplona, con ese pedazo de plaza, ha sido siempre un caso especial y espectacular. Pero yo pongo el caso siempre, el mismo caso, que para mí la plaza que más me sorprende del mundo, y lo suelo decir así, es la de Vic-Fesensac. Una plaza que creo que tiene 7.000 localidades para una localidad donde viven 5.000 personas. Y siempre se llena. No hace mucho festejo, no tiene la posibilidad de hacer, ojalá ellos quisieran hacer unos Sanfermines como los de Pamplona. Y es un espectáculo. Yo cuando hablo en Madrid digo, pues imagináis tener una plaza de 7 millones de habitantes aquí. Pues la proporción. ¿Cómo miramos el toro? ¿Qué estamos viendo cuando vamos al toro? ¿Vamos porque nos gusta? ¿Vamos porque es festivo? ¿Vamos a tomar gin tonics a la sombra? ¿A tirarnos el vino a sol? Quiero decir, cada uno va a lo que le da la gana, ¿verdad? Yo siempre opino que el mundo libre hace lo que él quiere. Y dentro de lo que decía Carlos, de cómo ese humanismo cuidador del hombre, porque el toro mata y es fiera, se ha pasado a ser lo contrario, al hombre taurino, a ese asesino que le den, que es muy una mala persona y que además no tiene valores de nada y hay que ser de la cultura del animal. Yo a toda esa gente siempre les digo lo mismo, no sé dónde vivís vosotros, pero entonces quitar el aire acondicionado y las calefacciones para no matar a los ácaros y no matar a las pulgas, no uséis el Bloom, que matáis moscas, no uséis... Es que ¿qué animal queremos? ¿El perro o el gato? ¿Me entienden lo que quiero decir? Que hay miles de especies. Entonces, yo creo que tenemos que ser todos consecuentes con lo que es esa rama animalista, porque se queda en muy poquitos animales. Y además con una ignorancia y un desconocimiento terrible. Nosotros hablamos ahora del toro porque es lo que nos va, nos sentimos los tres, tenemos un común denominador, pasión por el toro. Para mí es un rito que va más allá. Y lo ha dicho antes muy bien Carlos, eso de que con el toro no se juega, es un rito de la vida y la muerte. Y el torero, que va vestido y disfrazado como una danzarina, porque va vestido y disfrazado como una danzarina, bailarina, que si fuese la propia catalepsia minoica, tiene todo su porqué. ¿Y cuál es el engaño? Crear arte. Pues se puede, claro que se puede crear arte, pero al gusto del que le gusta, porque no es lo mismo verme a mí intentar alancear un toro con el capote que verle a Morante dar 9 verónicas y una media en el mismo momento. Pues eso es, al final, lo que suelo decir yo. Cada enfermera o enfermero, médica o médico puede ser mejor o peor, pero todos intentan curarte. Pues los diestros exactamente igual, intentan llegar a ese arte y a llenarse ellos mismos con lo que están haciendo y con lo que quieren hacer. Y todos se embeben de aquella dualidad de Joselito y de Juan Belmonte, y luego pues el más grande que ha asistido, el primer torero moderno, por fin digo la palabra, el primer torero moderno para mí es todo lo que he estudiado y he visto en Andalucía, en Sevilla y en Jerez, todos los archivos de Belmonte que me he leído enteros, los que me han dejado en casa de José Belmonte, nieto de Juan, apuntan a un hombre, pero era muy miedoso, era gitano y tenía más miedo, se llamaba Manuel Jiménez Moreno, Chicuelo. Ese dicen que es el primer gran torero que hace las suertes y que es el precursor posterior a José y a Juan y precursor de Manolete. Y así podemos llegar a todos los toreros que hemos tenido hasta entonces.
Yo creo que la edad más bonita del toreo ha sido del año 55 al 75, de esos 20 años. Yo los he tenido que ver de chavalico los últimos y los primeros por el nodo, pero si hay un torero que no solo ha servido para Pamplona, sino que ha sido, para mí, el gran torero que ha reunido todo eso antes de llegar a los años 80 y a Paco Ojeda, para mí habrá sido Antonio Ordóñez. Torero pamplonés, no es de Pamplona, es rondeño, pero bueno, ya me entienden ustedes. Torero de la Casa de Misericordia, torero de la Feria del Toro y un torero pamplonés, vamos, la Peña Verena, ¿no? Era un torero que siempre ha tenido mucho empaque con esta ciudad. Ese ha sido el torero moderno más espectacular que ha asistido hasta Paco Ojeda y José Tomás. Y yo ahí en el torero ya, más adelante ya no puedo continuar. Ya no he visto nada mejor todavía. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues siguiendo este partido de tenis, pues Pachi ha hablado de toreros, pues yo hablo ahora del toro. Brevemente les diría a los que no seáis, los que no seáis aficionados, los aficionados sobra lo que digo, los que no seáis aficionados, para empezar a cambiar tu modo de ver los festejos de toros y sobre todo para que te empiecen a gustar de verdad, hay que, perdón Pachi, hay que dejar de ver al torero y hay que ver más al toro. Eso es lo que te cambia totalmente la perspectiva tuya como espectador. Hay que ver lo que hace el toro. El toro, como decía antes, no es un ser humano, no piensa, el toro es un animal, funciona con instintos y con respuestas condicionadas. Entonces, en un principio, pues van a poder las respuestas condicionadas antes que el instinto. El toro cuando sale, lo que intenta es... ¿Qué intenta? No intenta nada. El toro es un animal que reacciona ante los estímulos que tenga. Entonces, una vez va contactando con los estímulos que tiene, lamentablemente los primeros estímulos suelen ser los subalternos que le enseñan el capote con el burladero, a ver si se astilla un poco el cuerno, ¿qué le vamos a hacer? Eso está totalmente prohibido por reglamento, pero lo hacen siempre esta picaresca, aunque yo creo que en Pamplona, por lo altos que son, yo creo que se favorece menos lo que pasa en otras plazas más pequeñas que se mencionan los pitones. Bueno, no quiero entrar en detalles. Fíjense en lo que va haciendo el toro y sobre todo expongo un poquito lo que es la respuesta condicionada. ¿Qué es esto? Es hacer lo que es positivo y dejar de hacer lo que es negativo. Entonces el toro, como todo animal, lo que le salga bien lo va a seguir haciendo y lo que le salga mal lo va a dejar de hacer. ¿Qué es salir bien, salir mal? Para un animal, para el toro, no tener estímulos. Y aquí entramos en lo que es lo más bello para muchos aficionados, ¿no? Que es ver si el toro es bravo y cuánto bravo es, y es cuando su instinto puede a la respuesta condicionada, que es hacer lo que le sale mal, lo que le hace daño, seguir haciéndolo. Porque esto muy pocos animales lo tienen, el toro lo tiene, y aquí está donde unos toros se diferencian de otros, los que son más bravos, los que son menos bravos, los que embisten a pesar de que han sufrido daño y les ha ido mal, ¿no? Entonces esto se ve sobre todo en el tercio de varas, en el caballo. Luego biológicamente, últimamente se ha estudiado cuál es la base biológica de esto, que es que el toro es un animal, a diferencia de otros, que secreta mucho una sustancia que se llama endorfina, que le neutraliza la sensación de dolor. Claro, los animales sí que tienen dolor. Claro, esto es todo el mundo del animalismo, pero bueno, en fin, aquí pues, ahora hablo como médico, que es lo que soy yo, no periodista. Claro, las palabras sentimiento pues son propias del ser humano, ¿no? El dolor en los animales pues es una tenencia, es un estímulo, no es un sentimiento, no es un sufrimiento, ¿no? El toro bravo neutraliza por su metabolismo químico estos estímulos dolorosos, y eso facilita el que embista unos toros más que otros, como decía, y esto es pues muy bonito de ver en la plaza, y diferencias a unos animales de otros.
siempre en interacción con el torero. Claro, depende mucho cómo lo haga el torero, cómo lo hacen los subalternos, porque según cómo lo hagan, el toro también tiene, como decía, sus respuestas condicionadas. Y bueno, pues no, paro ya y o hacemos otro set o ya empezamos Sí, el coloquio. has abierto una línea además muy complicada y difícil, la del dolor, el estímulo al dolor. Eso no se admite hoy en día por quienes niegan la mayor, pero está demostrado ya científicamente, y lo han hecho científicos, gente fuera del toro, igual que han cambiado la alimentación al toro bravo, porque al toro se le alimentaba exactamente igual que al de carne que al de leche, antaño. Y cuando digo antaño, me estoy refiriendo a antes de 1996, eso es antes de ayer, para casi todos los que estamos aquí. Y ya os digo que sí que se ha demostrado científicamente por gente ajena al mundo del toro, que lo que dice Carlos es así. El dolor, la gente que coge una bici y va todos los días, sube, se va camino, va a Roncesvalles y vuelve, está sufriendo y está teniendo dolor, ¿de acuerdo? Pero a ellos les está llegando un chorro de adrenalina por haber abierto el esfuerzo, y les baja esa sensación de placer de estar sufriendo, subir el Puerto de Hierro y bajarlo. Bueno, pues el toro es un animal que, como ha dicho, entre betadorfinas, endorfinas y todo lo que desarrolla, dicen que es el animal en el planeta que más lo hace, y que el siguiente es el elefante, que desarrolla unas 10 veces menos que el toro bravo. Que el toro bravo. Por eso es un animal que se crece en el castigo. Y esa palabra que no gusta dentro de lo que es el animalismo, yo respeto cada uno que tenga sus ideas, pero científicamente está demostrado. Yo tengo amigos científicos que han sido, estoy acordando de Juan Carlos Higuera, por ejemplo, que se cambiaba cada semana, tenía que cambiar el número de móvil porque se aprendían su número de móvil, y a ese hombre que es oncólogo y veterinario, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el mundo de los toros, yo creo que ni va a las plazas, yo creo que ni le interesa. Pues lo han puesto de vuelta y media toda la vida por haber sido un precursor y descubridor de por qué son las cosas. Y la alimentación la descubrieron los americanos, diciendo, pero ¿ustedes qué quieren? ¿Un atleta o quieren un toro de engordar? Y fue cuando cambiaron la alimentación. Gente que no sabía ni que era una corrida de toros, pero vinieron, estudiaron para qué era y se dieron cuenta de los problemas que estaban habiendo en aquellos años 90 con el toro. En fin, el toro podíamos estar horas y horas hablando. Igual ustedes quieren decir algo. No parecen muy dispuestos. María, continúa. La genética también habrá evolucionado en el toro, ¿no? Muchísimo. Ya no es el mismo toro de hace 10, 100 años. Ni para nada. Aunque venga de la misma sangre, ni para nada. Si piensa usted que en una ganadería, vamos a poner números muy sencillos, uno tiene 100 vacas, 3 sementales, y le presta a cada semental 30 vacas, porque piensa que las 3 sementales que tiene son buenísimos. Por eso a veces Esas 100 vacas dan 90 productos, 10 no han quedado cubiertas porque siempre hay una merma. 45 hembras y 45 machos. Los 45 machos, como ya te has fiado de tus vacas, que son lo mejor que tienes, tiran para adelante, y según, si no se van, digamos, y perdón la expresión, desgraciando por el camino en el campo, esos 45 machitos van creciendo hasta que un día 6 llegan a Pamplona. Y las 45 vacas, ya al segundo año, muchas veces algunas ganaderías lo adelantan y otras lo atrasan, vamos a poner entre que tienen 1 año y medio y 3 y medio, se tientan. ¿Para qué? Para ver si son tan bravas, van 1000 veces al caballo, asumen el castigo, entran bien, y las que aprueban siguen para madres, y las que no van al matadero y a hacer picadillo con ellas. Y de esas que quedan, uno va creciendo la ganadería, y si uno pues quiere tener siempre un número limitado de vacas, pues como la haya tenido varias veces, esas 10 que le han quedado vacías 2 años seguidos, dice, pues está fuera, y voy a poner a estas otras. Y seguimos con esas 100.
y ya vemos los productos con los machitos. Si falla al final todo, que esto es un proceso largo pero corto, costoso no, costosísimo, pues uno tiene que acabar tirando y quemando todo y habiendo tirado por la borda pues millones. Buenas tardes. A ti no te dejamos preguntar, que tú eres Hay una aficionado señora de allá, verdad. hay una señora allá. Hable, señora. Primero luego más tarde. Yo Sí. quería decir que en la década de los 70 me tocó vivir en Valladolid y entonces había fiesta de toros en Tordesillas y fui y me horrorizó porque allí por lo que habéis contado, el de la tauromaquia, allí se reproducía verdaderamente la furia contra el toro, lo alanceaban por las calles, le tiraban ¿cómo se llama? Pequeños cohetes, lo dejaban sangrando por la calle, se cebaron contra él y me horrorizó. Venían desde el campo corriendo a caballo algunos señores con una especie de lanzas y ya desde el campo venían los toros alanceados, sangrantes, y ya los recibían así en la calle. Aquello me horrorizó y creo que eso se ha suspendido, pero que tuvieron muchísimo trabajo, muchísimos años de decirle a la gente que no se podía hacer eso y no lo aceptaban, decían que era una tradición. Y claro, la tradición de los caballeros de los que habéis hablado, que verdaderamente alanceaban también a los toros. Eso por un lado. Y por otro, la primera corrida de toros que yo vi, me parece que fue el año 36, antes de que estallara la guerra. Me llevaron ya de niña al encierro y a los toros. Y la tauromaquia me ha gustado siempre. Hoy he preguntado si la reunión esta era de charla o de vistas, porque no veo bien, pero oigo también bastante mal, pero oído todavía tengo y quería comentar eso. Desde los 6 años me llevaron a los toros y al encierro, y en la década de los 70 en Valladolid experimenté algo que me espantó, pero cuando he visto ya de mayor las corridas de toros, he visto siempre el arte contra la furia, la bestia contra, o sea, la irracionalidad contra la razón, la brutalidad contra la inteligencia o al revés. Yo siempre he visto el arte, la inteligencia y el saber. ¿Y por qué unos toros con unos toreros de maravilla haciendo casi todos lo mismo? Los lances de capa, los naturales, el pecho por alto, bueno, todo eso, todos hacen lo mismo, pero... Parece señora, que todos lo mismo. Digo, También los futbolistas todos le dan al balón con un pie, los de primera regional y Messi. Pero eso quería decir, que ¿por qué unos te ponen los pelos de punta y les gritas bravo, y otros, sin embargo, te dejan... Se les silba. Hacen lo mismo, pero no hacen igual. Eso Eso lo quería comentar. Lo de Tordesillas, desde mi temprana edad, iniciándome ya a las corridas de toros, y luego eso, el humano contra el bruto. Y el arte por medio y la inteligencia, desde luego que se impone. Aunque se arriesgan a morir, porque ahí tenemos a muchísimos muertos. Sí, lo sabía. Banderilleros y picadores cuando no los llevaban faldones los caballos, y caballos también destripados. Me tocó ver uno. Desecho y tienta se llama. No quería este punto. Bueno, José Javier, ¿qué quería...? Buenas Pero tardes. usted se lo sabe todo ya. Buenas tardes. Primeramente, dar las gracias a los organizadores. Y yo, hoy a la mañana, cuando he visto en el grupo WhatsApp del Club Taurino, pues primeramente, como ya os conozco, digo, joder, qué cartelazo, no me lo pierdo. Y me he desplazado y haciendo unos kilómetros, sin haceros la pelota. Bueno, al grano. Entonces, al hilo, me ha gustado los tres, pues lo que habéis dicho, pues cada uno de los tres. Primeramente, al hilo de lo que ha dicho Pachi,
y algo que tú también, Carlos, le has indicado, ¿qué tipo de toro, como aficionados, que sois los tres, queréis en la actualidad para que luego, en eso que has insinuado tú, Carlos, que son las lidias, queramos ver y que nos enseñen, que nos emocionen, que nos enganchen, y sobre todo a estas nuevas generaciones? Con algo les tenemos que enganchar. Esa es una pregunta. Después, podéis contestar los tres indistintamente. Después tú, Carlos, con lo que has dicho del animalismo, tan complicado, tan desmedido, bueno, toda clase de palabras y calificativos, que además que los animalistas no nos permiten ni nos consienten ningún espectáculo de ningún tipo, llámese encierros de calles, recortadores. Encima, pues bueno, algún sector dentro de la fiesta pues ha dicho, pues a ver si suavizamos, quitamos la muerte. Bueno, esa es otra pregunta. Y después, claro, pues pregunta obligada a la Santa Casa de Misericordia. Pues bueno, los aficionados siempre tenemos esa curiosidad. Hemos tenido ahora las charlas del club, todos los toreros quieren venir, nos lo dicen, lo hemos oído siempre, los ganaderos. ¿Cómo conjuntáis, como grandes aficionados que sois, que me consta también, a la cabeza José Mari y Marco García Mina, que sois grandes aficionados, cómo maridáis, conjuntáis, lidiáis vuestra afición a los toros con la rentabilidad y el destino que se le quiere dar a la causa, con los gustos, con los distintos criterios? Va a acabar en un segundo, no sé para qué te das tanto tiempo. Y claro, pues para que esto siga adelante, porque cuando salimos fuera, en la bonita Francia, en la vecina Francia o en otras plazas, no nos damos cuenta así, aquí, pero todos, joder, Pamplona, bendita Pamplona, pues por afluencia y por esa categoría que hemos conseguido, como aunar todos los grupos políticos. Aquí se viene por la causa, lo que has dicho, en cuanto a ese éxito de afluencia y de rentabilidad, o sea, que al final se quiere la rentabilidad. Y ya para terminar, ¿cómo lucháis con esos grupos, con el sistema que decimos, taurinos, claro, que os presionarán las figuras para hacer todo este conjunto que es la Feria del Toro? Bueno, crúzate ahí. Empieza con lo último y luego ya seguimos con el toro, ¿vale? Y así se nos olvida lo Pero primero. carga la suerte, ¿eh? Sí, a ver, a mí me ha tocado tener una visión casi de 360 grados de lo que es la Casa de Misericordia, porque yo hace unos años entré en su junta de gobierno y formé parte de la Comisión Taurina. Actualmente no formo parte de la Comisión Taurina, yo trabajo aquí, entonces no puedo enseñar su junta, ni hago actualmente ni carteles ni nada. Sí que es verdad que eso me permitió conocer a muchísima gente y sobre todo personas que han seguido un hilo de conocimientos de la elaboración de la feria. Uno de ellos era don Ignacio Cía. Ahora que veo a Gerardo Lecea allí, pues es que como Gerardo lo ha conocido desde crío, Ignacio Cía era, por mucho que lo repitamos muchas veces, le entraban muchísimos toreros en la cabeza, pero esencialmente lo que tenía era un conocimiento enorme del público de Pamplona. Ese conocimiento también es heredado de personas como Sebastián San Martín, que en los años 50 se desvelaban porque la feria saliese hacia adelante, porque claro, estamos hablando con los años 40-50, quienes componían la Junta de Gobierno de la Casa de Misericordia eran personas normalmente potentadas por si fallaba la feria, para que en el fondo ayudasen poniendo pasta, porque no había forma de echarse para adelante. Esta institución pues vivía gracias a una comunidad de religiosas de 50-55 monjas metiendo 1000 horas, 10 profesionales, y había que sacar aquí adelante 500, 600 niños. Había una corrida suspendida por la lluvia, había drama. De manera que esta gente, lo que, sobre todo, aparte de que eran muy buenos aficionados, la visión que tenían siempre es que va a poder funcionar en Pamplona, con independencia de sus gustos personales. Sebastián San Martín inventa la Feria del Toro no porque él fuera un gran torista, es porque se le cae Luis Miguel Dominguín y se le cae Antonio Ordóñez, y el tío es capaz de mirar más adelante a ver si en Pamplona podemos montar algo sin estar atados a la figura.
ya se lo hicieron, luego volvieron las figuras, es decir, Antonio Ordóñez al año siguiente, en el 60, ya está aquí. Es más, se convierte en el más promeca de todos y llega a traer los obreros, se queja si algún torero toreaba por fuera de la feria, sin que fuese feria del toro, porque en su día se adosó, por ejemplo, una corrida para presentar a Palomo Linares en Pamplona. Luego generó una bronca interna en la Casa Misericordia tremenda, porque se alquiló a los dominguines por un día en la plaza el 15 de julio. Y de esto no lo sabían otros, entonces Antonio Ordóñez era más promeca que la propia Junta de la Meca, pero distintos líos. ¿Cómo se aúna ese criterio? Hay una parte de conocimiento también del toro, esencial. O sea, desde que se monta la parte de la Feria del Toro, el toro en Pamplona debe respetarse, tiene que haber 10, 11 toros en diciembre que sirvan de verdad. O sea, aquí no puede hacerse cosas por aproximación, eso hace que pierdan, realmente el sueño se pierde por tener la garantía con el toro. Eso quizás nos convierte a veces en muy inmovilistas a la hora de cambiar ganaderías, porque es que hace falta mucha garantía, mucha garantía, mucha garantía. Sobre el toro se monta la parte de los toreros. Normalmente, cuando hoy en día se hayan sentado a montar la feria de 2023, lo primero que han mirado son los triunfadores de 2022. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero son los que van a venir, a los que se les va a llamar. Lo segundo, no se pierde en la cabeza tanto en los cachés, es decir, si tanto quieren venir los toreros, sobre todo son los toreros o medianos o bajos del escalafón, aquí se les da importancia y se cobra puntual y a la hora, también lo suelen decir. No existe lo que en el mundo de la tauromaquia son los pagarés. Eso se dice siempre, que la misericordia paga pronto y bien. Pero no se pierde tampoco la cabeza con las figuras, probablemente cobren muchos más en otros sitios, o sea, donde tienen capacidad. Imagínate una feria como Madrid, con 30 corridas de toros y que los necesitan sí o sí para montarlo. Pues sobre un abono de 30 festejos, imagínate lo que puede ser aquello. Y luego es tener el buen hacer de mantener equilibradas a la distinta gente implicada en la feria. Pero realmente de todas estas personas que yo he conocido jamás optaban por sus gustos personales a la hora de montar los carteles. Era el que puede llenar la plaza o qué puede hacer siguiendo a fidelizar a cada uno para que, pues claro, el momento aquí clave es la renovación de uno de año a año. Es cuando, por de pronto, si salió buena la feria del año anterior, más alegre vas a ir a renovarlo y que llenen la atención, que resulte atractivo. Incidiendo un poco, ¿y podéis controlar el tema de la integridad del pase por los barberos? Aquí no hay barberos. ¿No? ¿No hay barberos? Sí hay barberos. No hay barberos. Ah, sí hay barberos. Aquí no hay barberos. Bueno, aquí doy un quite. Sí, venga, ahora... El reglamento, José Javier. Este tema en el mundillo de los aficionados lo tenemos súper trillado y la auténtica solución es un cambio de reglamento por el que yo cruzo contenedores y empiezo a pedradas con los gelos. O sea que voto en este foro, que no es el responsable del cambio reglamentario, por eso os lo pongo fácil, eso no es vuestra responsabilidad. La solución sería un cambio reglamentario. Totalmente de acuerdo. Y a mí ya se me ha olvidado. Sí, lo de... El tema bueno, y de lo que decías, sí, de lo que has dicho, bueno, pues sobre el toro, como decía esta señora, ¿cómo se llama usted? Alicia. Alicia, el apellido es apellido. Pues, hoy en día, desde hace décadas, los ganaderos han sabido seleccionar, ¿no?, un tipo de toro pues que realmente es el ideal para torearlo, porque es un toro con una acometividad y con una movilidad, ¿no?, manteniendo su embestida fija con una intensidad muy alta, ¿no?, que según se dice, nosotros no hemos visto la tauromaquia del siglo XIX, principios del XX, pero... El saber del hombre lo aplican para que el toro sea como el hombre quiere. Así es, sí, claro. Pero, claro, aquí tiene que haber un equilibrio, ¿no? La mayor parte de estos toros, claro, son toros que carecen de sentido. En mi modesta opinión, yo lo suelo llamar toros subnormalizados. Y claro, pues eso da un espectáculo, pero un espectáculo, en mi opinión, tipo circense, ¿no?
claro, no es la tauromaquia que a mí me gusta, ¿no? Afortunadamente todavía se mantienen, son minoritarios hoy en día, otros tipos de encastes, no tan seleccionados como este tipo de toro que estamos hablando, se le llama monoencaste domec, pero bueno, es por llamarle de alguna manera, sería más complejo definir qué tipo de toro es ese. La Feria del Toro siempre trae otros encastes, claro, a los aficionados nos gustaría que hubiese otra variedad, pero bueno, yo creo que no es haceros la rosca, es hablar por sentido común. Precisamente cuando entiendes de todo eso, entiendes algo, sabes, como muy bien has expuesto, claro, que la Feria del Toro no se puede montar para el grupito de aficionados que estamos aquí, porque sería el fin de la Feria del Toro. Claro, la Feria del Toro tiene que montarse para el público de Pamplona, como has expuesto, y no tengo nada que añadir, y eso lo entendemos. Pero bueno, claro, también reconocemos que aquí vienen, digamos que siempre hay otro tipo de ganaderías que suelen dar luego festejos deslucidos, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, nosotros vemos otro tipo de toro, ¿no? Como por ejemplo lo más sorprendente para la mayoría de cara a la feria del año pasado fue que se mantuviesen los escolares. Pero bueno, pues en Madrid el año pasado salieron 2 escolares que dieron 2 faenas históricas. La pena fue que no vinieron aquí, pero eso es mala suerte. Eso. Y luego lo otro que decías de los... Bueno, sin incidir y sin repetirme sobre lo que he dicho sobre el antitaurinismo, sino respondiéndote a lo que tú decías, yo aquí, vamos, soy, claro, políticamente incorrecto, puedo permitirme el serlo, ¿no? Esto es una guerra. Esto es una guerra, los lobbies antitaurinos que ponen dinero y que pagan a la gente, todos esos esperpentos que vienen y que se disfrazan, no vienen porque tengan afición a ser antitaurinos, la afición es nuestra, vienen porque están pagados. Hay intereses para acabar en concreto con la Feria del Toro, porque claro, la Feria del Toro es una rama básica en la tauromaquia, y como toda guerra va a haber un vencedor y un perdedor. Y yo creo que la Feria del Toro del año pasado, yo personalmente temía que empezase a haber mucho cemento algunos días, sobre todo una vez se pasa el 8 y el 9 y ya mucha gente empieza a irse, temí que ya empezase a haber cemento y pasó lo contrario. Y esto, pues bueno, pues aquí una prueba que nos hago la rosca, esto fue una reacción de masas que nadie podía preverlo. Pasó lo que pasó, y lo que pasó fue que mucha gente que no es aficionada, como decimos los que van solo a la plaza de San Fermín, lo cierto es que mucha de esa gente fue. Y luego también, pues bueno, pues sitio que deja gente de Pamplona, lo están ocupando personas forasteras, pero que quieren ir a la plaza. En cuanto hay entradas, a mí me gusta mucho estar por los ladenes, porque vivo muy cerca. En cuanto la taquilla está abierta, la gente va, y la gente que anda por Pamplona de San Fermines, aunque sea la primera vez que pisa Pamplona, si ve que se pueden comprar entradas, las compra. En fin, pues eso, esto es una guerra que espero que la ganemos nosotros, pero nadie sabe cuál es el futuro. Pues no quería protagonizar, a ver qué... A mí me gusta, te voy a decir lo que no me gusta. A mí no me gusta el toro noble, no me gusta el toro con clase, no me gusta el toro con ritmo, no me gusta todos esos palabras que se utilizan hoy en día que para mí son abominables. Yo no estoy a favor del toro agreste perdido que hay que ir a buscarlo a donde aquel perdía la espalda. No, yo no estoy de acuerdo en un toro que viva en el monte y 4 años más tarde vas a ver dónde está, porque la actualidad es imposible. La PAC y todas las normativas europeas nos obligan a tener a todos los animales con sus saneamientos continuos, y el toro de lidia, que es un animal complicado de uso y manejo, no vive exento de lo mismo que puede ser una oveja o puede ser un cerdo. Es más fácil pinchar 1000 cerdos que 2 toros. Pues aquí en Pamplona, como quitarían los toros, seguro que no había fiestas. Claro, bueno, eso es no, bueno, aquí... Eso fue lo que se vio el año pasado, señora, eso fue lo que se vio. Y entonces se vivió el año pasado eso, pero es que hay 3 puntales en la fiesta de San Fermín. El santo va por delante, que es el que da nombre y el que da la pasión a la fiesta. Los toros,
y a mi juicio ya la tercera son los gigantes. A mi juicio. Esas serían las 3 patas de mi banco festivo de San Fermín. Por supuesto el santo con su procesión, etcétera, soltará todas estas cosas, eso va por delante. En cuanto al animal, no es fácil. Miren, a mí me encanta el toro. Yo soy un enfermo, aquí Mariano sabe, yo ya me he visto todos los toros de Pamplona. Creo que de los que estamos aquí soy el único, ¿no? Yo ya me he visto todos los toros de Pamplona de este año, ya los he visto todos, porque he visto todos, entonces los posibles 6 que puedan venir en cada casa. El ganadero hace unos esfuerzos terribles. Dices, es fácil venir a Pamplona y... No, Mariano ha dado la clave. A Pamplona tiene que venir un toro que, como voy a coger las mismas palabras que decía siempre, esto lo decía Ignacio Secchi y Ignacio Cía, lo decían, para descansar los dos. Solían decir que el toro tiene que verse en la estafeta, por lo tanto no solo tiene que ser aparente para la plaza, el toro tiene que verse en la estafeta. Eso significa que Pamplona da mucho a nivel mundial, es muy importante. La feria más importante del mundo, siempre lo entendemos todos los taurinos, es San Isidro de Madrid. Todos los aficionados creemos que es así, pero si vemos las lecturas y los visionados y los seguimientos mundiales del encierro, algunos dicen que Pamplona anda un poco por delante. Eso de que el 90 y tantos % de Sare, la palabra clásica de decir, que es decir, que cada 100 personas que están viendo la televisión a las 8 de la mañana, 96 estén viendo los toros, es que hay 4 torpes que no se han dado cuenta que hay encierro, o que no saben darle al botón. Es la única explicación. Y eso sí que es voluntario. Así de claro, lo dice usted muy bien, Alicia, eso es voluntario total. Entonces, tratando el animal como lo que es, con mucho respeto, con mucho mimo, con mucho cuidado, los primeros que lo hacen son los ganaderos y los primeros que lo hacen son los trabajadores del campo. Piensen que estamos hablando de una implicación de 100.000 familias en España, que no estamos hablando de 3 como para que lo podamos cortar de la noche a la mañana. Es que sería una bestialidad que esto ocurriera. Y lo que ocurrió el año pasado, que no sé qué me da que no va a ocurrir este año, pero no por culpa de Pamplona, va a ocurrir porque ya hay el taurineo, los mandones de los toros ya están haciendo muchas cosas extrañas que a muchos de ustedes que no son aficionados de diario se les puede salir de la cabeza. Pero para cuando lleguen los Sanfermines todas esas cosas ya han pasado y repercutirán. ¿Qué ocurrió el año pasado? Veníamos de 2 años sin fiestas, veníamos después del sufrimiento padecido aquí, en esta casa. Veníamos de lo que veníamos. Pues claro, todo el mundo se volcó. ¿Cómo no se va a volcar? Por supuesto. Pues eso es lo que tiene que seguir. Que nos volquemos en pensar, olvidarnos de la política, olvidarnos de quién haya sido o sea alcalde o alcaldesa próxima y que nos centremos en vivir la fiesta. Y cada uno como quiera. El que quiera ir a un concierto que lo vea y el que quiera ir a la plaza de toros que tenga esa posibilidad de disfrutar y de hacerlo. Por eso bendita Pamplona, y el mes de julio Pamplona es la capital del toro y del toreo. No podemos estar, no es la hora de cenar. Ya lo sé, Alicia, vaya usted. Que siga la salud. ¿Qué hora es? A ver si le van a quitar la cena, Alicia. Que siga la salud de la Pamplona taurina. Que sigan los seguirá, porque habrá en el encierro que no cabe más un mozo en la cara. Claro que sí. Si es lo único que nos alegra, oye, las fiestas de San Fermín. Si quitan eso, ya pueden cerrar todas las puertas y todo. Y a la gente joven, Carlos, ¿cómo les...? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacer algo más? Pues hacer las cosas bien. Para atraerlos, para fidelizar. Para mí intentar diseñar una estrategia específica para jóvenes, creo que es un error estratégico precisamente, hacer las cosas bien. Integridad. Bueno, la juventud viene de otros muchos sitios. En Navarra enseguida se cogen por las vacas a los pueblos.
es muy importante que siga habiendo vacas en los pueblos. Los juegos me da igual, el Sobao, el encierro de Pamplona, los encierros también de Tafalla, de donde quieras, los recortadores, las fiestas camperas, las fiestas populares. De ahí es donde tienes que arrancar a los chavales. Sí. Hay muchos chavales. Yo este sábado he estado en casa de Laigorri, del Pincha, y ahí había una docena o 2 docenas de moetes, trabajando, echando una mano, pero también viendo y viviendo el herradero y todo lo que allí se hizo con pasión. Esa es la gente que luego, conforme va creciendo, se dice que la tauromaquia es una cosa complicada porque hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que... No, yo así lo digo. A mí esto ya es una pasión personal, pero no lo entiendo así. Yo creo que esto tiene que ser, me van a perdonar, como yo me voy al cine. A mí, yo voy al cine y soy espectador de culo. Y le voy a explicar. Si me muevo mucho en la silla, la película mala. Si he estado quietico todo el rato mirando a la pantalla, la película buena. A mí que luego no le den ningún Oscar, o que le den Oscar a las que yo estaba bien a moverme, eso es, pues lo mismo tiene que pasar. Cada uno va y ve y mira lo que quiere. Y no tiene que ser de otra manera. No hay que pensar que hay que ser más cultos que Quevedo para entrar en una plaza de toros. Todo lo contrario. Los niños, cuando les enseñas, no simplemente les llevas, no enseñar. Mis hijos tenían más pasión con 11 o 12 años que con los que tienen ahora. Siguen yendo a los toros, ellos ya van solos y a su aire. Entonces, con los ojos del niño se vive mucha pasión. Eso es muy bonito también. Yo quería saber si tienen algún contacto en Francia, desde la Casa de Misericordia o en Pamplona, pues con el mundo del toro allí, porque yo he estado en Dax y en Arles y en algún sitio paseando y veo que hay pasión. Entonces quería saber si tenían contacto o si... Bueno, realmente quienes manejan las plazas Hay varias de las plazas son municipalizadas, entonces en el caso de Bayona sí hay un contacto directo, más vía ayuntamiento, pero realmente los taurinos de Francia ya son también los taurinos de España. Cuando hablamos de Arles estamos hablando de Juan Bautista y Alaver, que a su vez tiene intereses aquí en toreros. Es un mundo ya muy globalizado y muy contactado todo. O sea, si se tienen con las propias comisiones, pues bueno, a veces más de conocimiento, pero bueno, el mundo taurino es de que existen los móviles, todos tienen los móviles de todos, pero también todos se mueven por el interés de sus toreros o ganadería. Pero ya nos querían quitar hace unos años, Sí. No pudieron. no. Pero de todos modos quería meter mi cuña para conocimiento de todos los de esta sala, los que tengáis nietos o hijos nacidos en 2005 o que hayan activado el bono cultural a partir de julio de 2004, este año el abono de los toros les puede salir gratis. Es decir, sabéis que el bono cultural promovido por el Ministerio de Cultura para la gente que cumpla 18 años ofrece un paquete hasta 400 euros en productos culturales. 200 de esos euros se destinan a espectáculos en directo. Esos espectáculos en directo vamos a salir a competir este año con festivales de música, con distintas cosas, pero hay muchos chavales de Pamplona, imaginaros la parte iniciática, y cuando cumplas 18 años encima te puedes sacar un abono en andada de sol gratis. Pues este año tienes esa oportunidad. Si conocéis a gente de 2005 que vengan a la Meca, porque estamos ya recaudando, o sea, recogiendo nombres de gente para colocarlos a todos. Francia es un semillero de aficionados, más el suroeste que el sureste, ¿de acuerdo? Quizás la plaza más desnaturalizada y sin embargo es el coliseo que más me gusta, sea Nimes. Pero Nimes tiene un ambiente español único y terrible. Ahí está la Santa María de la Mar y lo que es la Cusca Magres, que es maravillosa. Yo he tenido oportunidad de me encanta Francia, he trabajado en Francia muchos años. Hablo francés, entonces he estado en muchos sitios de esos. Son ellos los que vienen. Nosotros nos han llamado muchas veces y años y para presentar incluso en Pamplona ferias. Pues este año presentamos Moulon, este año presentamos Vic, este año presentamos Montmarsan, este año presentamos y vienen. Ellos entienden que Pamplona es la catedral del toro, para ellos, sobre todo
suroeste. Bayona y Nines, con perdón de la expresión, son las dos plazas más desnaturalizadas de lo que hablaba bien ahora Mariano, de ese mundo de las comisiones taurinas y que todo el mundo se reúne a sacar su propia feria, cómo van a ver los toros, elegirlos unos a uno y decir estos 7, y ya se iban un reportaje de cada uno, dice aquí no me lo cambian ya ni con, y vuelven a ir a los 2 meses a ver si han engordado más o menos o cómo están, es decir, con su dinero, nada de sacar de arcas de ningún lado. Hay gente muy apasionada en el mundo de todo tipo de especialidades, y en la tauromaquia también, en el mundo taurino también hay mucha gente, y hay mucho francés bravo que le va a esto y le gusta, como se dice, muchísimo. En el Club Taurino tenemos algún contacto con clubes franceses. No es muy potente, pero sí tenemos algo. Sí. Cuanto más gente, mejor. Paripar. No sé si es... Teniendo en cuenta que son las 8 menos 5, que hoy hay un partido a las 9, yo creo que es buen momento para que ya nos vayamos despidiendo. Así que muchísimas gracias a todos por asistir, muchas gracias a la Asociación Juan Paelo por haberlo hecho posible. Y bueno, cualquier día montamos otra de estas, ¿eh? Vale. Gracias.